Queremos recibir de Dios todo lo que tiene para nosotros, amén. Porque eso se trata. El que estemos unidos hoy en este momento, cumpliendo 4 años, amén. Y teniendo bajo la gracia de Dios, porque todo es gracia de Dios. Por eso damos gracias al Señor que podemos estar hoy escuchando, oyendo las palabras de Dios que trae vida. Amén. Sin Él no somos nada. El Espíritu Santo vino en nosotros y trajo una transformación. Pero todo tiene un proceso. No es de un día para el otro. Amén. Pero el crecimiento, la Biblia expresa de crecimiento, de madurez, de perfección, es llegar a la estatura de Cristo. Ese tiempo va a ser cuando estemos en Cristo y cuando estemos con Él. Pero en el proceso en la tierra va a ser un crecimiento espiritual en cada uno de nosotros, de tal manera que la gente lo ve. Y esos son los testigos que testifican la vida de Cristo. Por eso somos cristianos. El cristiano es semejante a Cristo. El apóstol Pablo se refiere a él mismo diciendo, hagan en forma en como yo me muevo, como yo manejo. Se ponía de ejemplo como yo de Cristo, decía. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, una transformación, y tenía en la vida del apóstol Pablo una vida de crecimiento. O sea, no he alcanzado todavía nada, todavía me falta aprender mucho, dice el apóstol Pablo. Imagínense que era un hombre muy conocedor de la palabra y se le revelaba tremendamente hasta el tercer cielo lo que sucedía y no podía describir lo que pasaba. Pues era tan grande lo que Dios lo usaba que hasta le puso un aguijón para que no se la crea. O sea que todos necesitamos aprender cada día y que tiene que fluir es el Señor. Amén. Por eso la prédica de hoy es crecimiento. Amén. ¿Por qué no crecemos espiritualmente? Muchas veces nos preguntamos ¿por qué no crecemos espiritualmente? Pasan los años en nuestra vida. Amén. Y decimos ¿por qué? Decimos ¿por qué? No hay crecimiento o no hay cambio o nuestra vida pasa un proceso y volvemos a caer en el mismo proceso y el mismo problema y la misma crisis. Entonces Dios nos enseña por la palabra 4 ítems que hacen que nuestra vida crezca espiritualmente. ¿Quieren crecer espiritualmente? Amén. Gloria a Dios. Y eso es lo que el Señor habla. En Efesios 4 habla de la perfección, la madurez, el crecimiento de la iglesia. ¿Para qué? Para cumplir propósito. Es el propósito de Dios en nuestra vida, el Espíritu Santo ministrar nuestra vida, enseñar, corregir, como dice, fíjense en la palabra, en 1 Corintios 10:23 y 2 Timoteo 3:16-17. Vamos a Corintios 10:23. Que toda esta palabra el Señor pueda ministrarnos y enseñarnos, corregirnos de tal manera, bien, y hace de que nuestra vida sea transformada a la imagen y semejanza de Cristo. Por eso el Señor en Génesis dice que somos creados a imagen y semejanza de Dios. A llegar a la madurez del hombre que estuvo en la tierra, que fue Cristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, nombre sobre todo nombre. Amén. Él fue el que hizo la obra redentora en la cruz del Calvario. Ese es el modelo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso se le llama cristiano. Cristiano es el Cristo redentor, aquel que estuvo en la cruz del Calvario. Nos dejó el modelo de cómo caminar como cristiano. No es todo de un día al otro, no es un momento, sino que es un tiempo, día a día en nuestra vida que va creciendo. De la manera que va a crecer, de la manera que nosotros vamos a estar delante de Él. Como lo buscamos. Amén. Como estamos con Él. ¿Qué es lo que queremos hacer? Pero en nuestra vida hay mucha revolución en la cabeza. Nuestra mente pasa un montón de cosas. Ves la televisión, ves los programas, ves las noticias y ves mundo de todo desastre, problema, crisis. Invade tu mente. Entonces parece como que no vas a crecer nunca. ¿Dónde está el Señor? ¿Qué pasa con el Señor? ¿Qué pasan tantas cosas? Y nosotros nos estancamos y frenamos. Pero hoy el Señor va a traer crecimiento. Amén. Decirle que está al lado. El Señor va a hacer crecer tu vida. Amén. El Espíritu Santo va a traer vida. Amén. ¿Para qué?
Para que cuando nosotros podamos hablarle a las personas, no seamos nosotros, sino Cristo hablándole. ¿Por qué? Porque dice que Cristo dice hermosea el rostro. Decirle que está a tu lado, a ver, mostrame el rostro. Gloria a Dios. Tu rostro habla. Amén. El rostro de cada uno de nosotros habla. Ya no hace falta ni hablar, ni predicar, ya solamente mostrar el rostro te dice cómo está la persona. Amén. Y muchos dirán, sí, yo enseguida veo cómo es la persona. Sí, porque el Señor te dio esos talentos, ese don que es para desarrollarlo de tal manera para que crezca. Amén. Porque no es para que se quede siempre un niño, sea siempre bebé. Por eso expresa en la palabra, el niño toma leche. Amén. Entonces el nene tiene que crecer, porque si vuelve a siempre leche, un día te va a decir, dame algo de comer, no puedo más ya. Amén. Entonces necesita tener el alimento sólido que hace que crezca. Amén. Vamos a orar al Señor para que esta palabra nos ministre. Amén. Señor, damos gracias, Padre amado, en esta mañana, porque estamos reunidos, Señor, bajo tu gracia, tu misericordia, tu piedad, Señor, cumpliendo 4 años, Señor. Cumpliendo un aniversario, Señor, que es tu iglesia, tu cuerpo, Señor. Dios Todopoderoso, gracias por este tiempo. Que tu palabra, Señor, nos ministre tan profundidad, Señor, que entre hasta el tuétano, como dice tu palabra, Señor, y traiga vida, Señor. En el nombre de Jesús, aún en el desierto, corren ríos, papá. Es tu Espíritu, Señor. Por eso ministranos, Espíritu Santo. Y que todo espíritu de incredulidad y todo espíritu que está ministrando en los aires para que todo sea de distracción, lo ato, lo reprendo y lo echo fuera en el nombre de Jesús, declarando vida en el medio del desierto. Amén. Amén. Dice en 1 Corintios 10, 23. ¿Lo tenemos? Ahí lo leemos todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno porque su propio bien, sino del otro. ¡Wow! Acá la palabra de Dios a los corintios le estaba diciendo, ustedes pueden hacer lo que quieran. Todo te es lícito, pero no todo te conviene. Todo te es lícito, hacer lo que quieras, pero todo tiene consecuencias. Lo que vos haces perjudica al de al lado. Por eso dice que mires al de al lado, al otro. Porque tú, cosas que estás haciendo en tu familia, en tus hijos, siempre vas a ver ser el modelo. Vas a la iglesia, pero mira cómo te manejas o lo que haces. Entonces el apóstol Pablo le habla a los corintios, porque acá le está hablando a la iglesia de Corintio, y le está diciendo, ninguno busque su propio bien, sino del otro. Eso quiere decir, ¿cómo estás evaluando tu vida y cómo estás delante de Dios? Simples palabras. Y acá el apóstol Pablo también le habla a Timoteo, en 2 de Timoteo 2, que es una palabra muy conocida, donde dice que toda palabra de Dios es inspirada por Dios. Y muchos se preguntan, ¿de dónde viene la Biblia? ¿Cómo puede ser que apareció un libro? ¿Que había un libro tirado y lo empezaron a leer? ¿Esto es de Dios? No. Cuando se escribe la Biblia, se escribe en distintas formas, en papeles. ¿De qué tipo de papeles? De hoja de caña, en cuero, en piedra, en madera. En montones de formas se escribía la Biblia. Y eran todos pedazos de libros que después se unieron, escritos en arameo, en griego. Amén. En arameo, hebreo y en griego. Vos decís, wow, para nosotros hoy tenerlo traducido al castellano, al español, ha pasado años. Y alguien estuvo preparando y armando todas las cosas, y es el mismo Señor. Amén. ¿Cómo podía combinar las hojas, todo? Porque la Biblia, el antiguo pacto, es la ley escrita de tal manera que en el nuevo pacto, que es el Nuevo Testamento, se cumple la profecía del pacto. O sea que el pacto se hizo entre Jesús y Dios. Cuando tomamos la Santa Cena, es el pacto que Dios hizo. ¿De qué manera? Él se entregó a sí mismo. ¿Para qué? Para que todo el que cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
se hablaba de que venía un Mesías. Ese Mesías venía a la tierra a cumplir un propósito. ¡Wow! A morir en la cruz del Calvario. Por cada uno de nosotros. Ese era el propósito eterno que tenía ese pacto divino, ese pacto con sangre. Era Dios con Jesús, con su Hijo, por nosotros. Amén. Cuando la Biblia empieza a expresar lo que venía, aparece Jesús en la tierra. Y todo hablaba, él hablaba de bien y los otros le hablaban de mal. Él hablaba de bendecir y los otros querían maldecir. Ellos todo el tiempo diciendo cómo hacer para que caiga. Y cómo hacer para que Jesús se equivoque y entre en tentaciones de tal manera que culmine en un pecado. Entonces Jesús está mostrando constantemente a los discípulos y a la gente a qué vino Jesús. ¿Qué vino a hacer? Sanar, restaurar, liberar, traer salvación y vida eterna. Entonces siempre Jesús tiene pensamientos buenos, agradables y perfectos. Hasta ahí estamos bien. Amén. Y el diablo dice que viene a robar, matar y destruir. Y en tu casa, ¿qué es lo que ves cuando hay problema? ¿Se mueve Dios o se mueve Satanás? ¡Wow! Porque el diablo también tiene poderes, pero sobre los hijos desobedientes. ¡Wow! Y quien trata con sus hijos, el papá, nosotros somos todos hijos porque recibimos a Cristo y tenemos la potestad de ser hijos. Amén o no amén. Entonces, ¿quién trata con los hijos? Papá Dios. Amén. Es Él el que trata con nosotros. Pero como hay leyes escritas y leyes preparadas, y Dios es un Dios justo, fiel y justo, Él pone justicia sobre la tierra. Entonces pone una balanza entre el amor y la justicia. No es todo amor, 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 qué lindo todo y dame cachetazo. No es así. Es justo en la vida. Entonces, como hay justicia y Dios un día justo, pone las cosas en orden. Porque así fue con el hombre que estaba en la tierra, que se llamaba Job, que fue procesado por su salud. ¿Que era malo Job? No. Su proceso había soberbia y orgullo en creer que conocía a Dios y proclamaba el conocimiento a Dios, pero no lo vivía. Entonces el proceso que vino sobre Job no era porque no conocía a Dios, era que conocía pero no ponía por obra. ¿Se entiende? Porque en el capítulo 42, 43, es lo que le habla y dice, ahora sí, antes te oía, o sea, todos me hablaban de Él, todos me decían, yo aprendí eso, pero no, yo te veo. Y eso habla de una vida de conversión, esa vida en que uno pone por obra lo que va aprendiendo. Y ahí está el crecimiento, porque después Dios le multiplicó todas las cosas. Amén o no amén. Y así en toda la Biblia habla de que saca de lo más vil la persona con más complicada, los más problemas, lo saca para que crezca. Está enferma, lo sana. Está cautiva, lo libera. Está encarcelada, lo saca de la cárcel. Porque siempre Dios tiene los pensamientos buenos, agradables y perfectos. Sus pensamientos son de bien. Amén o no amén. Hasta ahí vamos bien. Y dice en 2 de Timoteo 3:16 al 17, ¿qué dice? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para destruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, ¿quién es el hombre de Dios?, sea perfecto, enteramente preparado. ¿Para qué? Buena obra. ¿Para qué? Para trabajar, para servir, para ayudar al prójimo, al que más necesita, o al que está pasando por un proceso, o al que tienes que ir a visitar. Para eso te prepara Dios. Y uno cuando va a la iglesia dice que se encargue el otro hermano, si igual el hermano está que viene. Yo me quedo en mi casa y que vaya otro. Lo que Dios nos prepara es para esto. Y la Biblia dice que es inspirada por Dios. Todos esos libros unidos, después de años, se presentan a la Biblia para que todos la podamos leer. ¿Y saben que en griego significa basileira? Significa de reino. Reino. Expone el reino. Eso significa en griego basileira. Que nosotros empezamos con una iglesia cristiana de reino. Amén. Y reino significa basileia en griego. Entonces, si vemos las escrituras
que habla del reino de Dios se ha acercado, uno lo que quiere hacer en su corazón y en su espíritu, cumplir los propósitos del reino. Cuando el reino se ha acercado de Cristo en la tierra, nos mostró el modelo, y nosotros queremos caminar conforme a la palabra. Que la palabra de Dios me dice a mí, ¿qué es para qué? Útil para enseñar. Discipulado, estudio bíblico. ¿Ustedes creen que se ponen un discipulado por estar? No, es para aprender, conocerlo a Dios, conocer su corazón, conocer lo que quiere de nosotros. Amén. Enseñar, redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Qué significa redarguir? ¿Qué significa corregir? ¿Qué significa instruir en justicia? Simples palabras. Cuando alguien te exhorta, te enseña o te corrige de parte de Dios, no duele. Te enseña a cambiar. ¿Y qué hace? Crecimiento. Amén. Entonces vos crecés para llegar a esto, al hombre o la mujer perfecta, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra buena. Pero perfecto significa madurez. La Biblia, la perfección, habla de Cristo, no de que nosotros somos perfectos. Para llegar a la perfección del hombre perfecto es Cristo. Entonces quiere decir madurar para poder cumplir la obra. ¿Se entiende? Ese es el trabajo de la iglesia. Comprender este pasaje hace que tu vida crezca. Amén o no amén. Vamos bien entonces. Ahora, como título puse, ¿por qué no crecemos espiritualmente? Ese dado de introducción. Ahora vamos a la palabra donde el primer punto, que es falta de disciplina. Cuando uno habla de falta de disciplina, en la iglesia, en la casa, en el trabajo, de donde vos te mueves, son tres factores que tenemos que tener todo cristiano, todo el que quiere crecer. ¿Qué es lo primero que quiere ver un cristiano? Oración. ¿Cómo estamos con la oración? ¿Cómo estamos en la lectura de la palabra? ¿Y cómo estamos en el ayuno? Amén. 3 pasos solamente, con esto hace crecimiento. Disciplina. Un hombre que juega fútbol o hace atletismo, no sé, o es atleta, se fija en lo que come, se fija cómo su estado físico, cómo se tiene que manejar sus tareas. Su disciplina es el ejercicio, el caminar, el correr, hacer todo para que su cuerpo esté preparado para poder llegar a la meta, para cumplir el propósito. Amén o no amén. El cristiano tiene una disciplina. ¿Cuál es la disciplina? Cuando llega la hora de orar, ¿qué hace? Tiene sueño, se duerme. Llega la mañana y dice, me voy a levantar a las 4 de la mañana a orar, porque soy un guerrero de Dios. Y entra a las 8 de la mañana y 8 menos cuarto se levanta. Amén o no amén. ¿Qué me pasa a mí solo? Entonces, vemos que hay un montón de disciplinas que no son cumplidas a nosotros. Esto es personal. Acá con nosotros Dios nos habla. Amén o no amén. Lectura de la palabra. ¿Cuánto tiempo le dedicás vos al Señor? Porque el cristiano tiene que tener esta disciplina. ¿Cuánto tiempo le dedicás al Señor? Yo tengo una pregunta. En una película, ¿cuánto tarda por una película? 2 horas. ¿No? Vamos a poner un número. 1:30, 2 horas. Mirá si vos le dedicarías 1:30, 2 horas al Señor. O sea, si vos querés diezmar al Señor en 2 horas y media, vamos a decir, caminaría a este plan del Señor. O sea, el plan de decir, para hacer el camino de la perfección del Señor, o sea, madurar en el crecimiento espiritual. Y a veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué me pasan las cosas? ¿Por qué suceden las cosas? Porque tu cabeza no está enganchada con Dios, está enganchada en tus problemas y en tus cosas. Y no podés conectarte con el Señor porque tus oraciones son horizontales. Oro, Señor, por el perro, por el gato, por el dolor de cabeza, por la uña, por esto, por el otro, por acá, por allá. Y todo problema es problema, es problema. Tu oración vertical, ¿sabes cuál es? Señor, necesito tu ayuda. Me cuesta orar. Me cuesta leer la Biblia.
y me cuesta ayunar. Y el Señor dice que te renueva la fuerza. Él cambia la manera de pensar. Él pone el querer como el hacer. Entonces, ¿cómo hace para despertar el crecimiento? Son 4 ítems que yo puse. Puede ser muchos, pero yo tomé 4. La disciplina, primer punto. Amén. Y fíjense en que dice la palabra en Lucas 4:4, que se encuentra en el mismo Jesús, se encuentra con Satanás en el desierto. Y él viene a tentarlo siempre. ¿Cómo así te tienta a vos en cada cosa? Porque Dios no te tienta que te tiente Satanás. Y fíjense lo que dice. Respondiendo dijo Jesús: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. O sea que la vida del cristiano no se basa en la necesidad o en el problema, se basa en las escrituras, se basa en comer la palabra. Entonces en tu vida, cuando viene un problema, Señor, yo sé que tú me provees, porque tú eres Dios y el proveedor. Estoy pasando por un problema de salud y lo primero que digo en mi corazón, digo, Señor, tú eres Rafa, el Dios sanador. Amén. Vos vas al médico, pero sabés que vas a ser sano. Porque dentro tuyo sentís que hay fe de Dios que te va a sanar. Porque los médicos están para algo. Un psicólogo, no estoy en contra de ningún psicólogo psiquiátrico porque te ayudan. Trabajaron y estudiaron para ayudarte a salir adelante. Amén o no amén. Pero el mejor doctor y el mejor psicólogo, el mejor juez es Dios. Amén. Por eso todos tienen ayuda para bien. Todos los que aman a Dios, Romanos 8:28, todos los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y aquí son los que son llamados en el propósito de Dios. Quiere decir que todos somos llamados acá, no es que uno solo. Porque el pastor predica, es el pastor nada más. Es todos. Y hay que producir el crecimiento en cada uno de nosotros para cumplir propósito. Amén. Y todo va a ayudar para bien. Pero hay un proceso. Es saber y discernir lo que Dios tiene para nosotros. Y lo que sucede en casa, si es metiendo a Satanás o se está metiendo Dios. Y se llama discernimiento en lo que sucede. Amén. Dice en 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no lo puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El hombre natural no percibe las cosas espirituales. ¿Qué significa eso? Hombre o mujer. Cuando vos le decís un problema, le decís a una persona, ¿sabés que tendrías que orar? ¿Y por qué tengo que orar? ¿Y por qué tengo que leer la Biblia? ¿Por qué tengo que buscar a Dios? Porque no lo percibe, porque no lo vive. El hombre natural se dedica más a sus cosas que la de Dios. Si no se rompe el yo, el que yo puedo, si yo no me esfuerzo, si yo no hago esto, si no se rompe eso, la vida espiritual nunca va a crecer. Siempre va a estar en el mismo lugar tomando leche, un bebé. Y siempre hay que ponerte la mamadera en la boca, el chupete para que no grite, para que no ande llorando, gritando, y te saca la mamadera. No. Y eso se llama los bebés espirituales. Amén o no amén. Gloria a Dios. El segundo ítem es la constancia. Ser constante, permanecer en lo que Dios te llamó y lo que vas a hacer. ¿Qué es la constancia? Estar, ir, constante en oración, orar sin cesar, buscar al Señor la respuesta y Él la va a venir y dice, clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso habla que yo la respuesta la espero de Dios. Porque sé que tengo constancia en esperar en Él. Y el que quiere tener la corona de justicia, la corona de salvación, dice que la pelea hasta el final. No es que lo deja en el camino. La constancia es estar permaneciendo en lo que Dios te llamó y esperar en lo que Dios va a hacer en tu vida. Amén.
Primera de Corintios 3:6. Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. ¿Quién da el crecimiento? Dios. Entonces, hay alguien dentro de la iglesia que te está preparando, pero él no es Dios. Es un hombre, es una mujer. Pero si vos no te plantás en un lugar y no permaneces en un lugar, ¿cómo vas a aprender? O sea que la necesidad tiene de ponerte dentro en la constancia de estar en un lugar y permanecer en un lugar. Hay alguien que va a sembrar sobre tu vida fe. Hay alguien que va a traer sobre tu vida, va a ser la enseñanza. Y hay alguien que está en la vida que da el crecimiento. Pero todo el mismo espíritu. O sea, hay personas que van a traer sabiduría sobre tu vida, pero viene a ser de parte de Dios. Alguien puede plantar algo, pero si la planta que vos ponés no la regás, cuando viene el invierno y la agarra helada, no la cuidás, se quema, pierde los frutos, pierde un montón de cosas. Entonces hay alguien que está haciendo para que vos conozcas a Cristo. Hay alguien que está pendiente para que vos crezcas. El que tiene los pensamientos buenos, agradables y perfectos. Es el mismo Dios actuando sobre tu vida. Porque Dios siempre va a venir en tus debilidades, en tus problemas, en tus crisis, en tus necesidades. Siempre va a estar Él. Y así es como se manifiesta el amor de Dios. Cuando vos te equivocás y te vas para otro lado, Dios te espera con los brazos abiertos, como el hijo pródigo. O sea que el amor de Dios es tan grande que no lo podemos comprender. Porque es tan grande que aunque vos hiciste lo que hiciste y miles de cosas, está de otro lado el Padre esperándote con los brazos abiertos. Pero no para que sigas siendo macana y hagas las cosas mal, sino para que te arrepientas, que significa cambio de actitud. Y tu vida hay una transformación luego. Amén. Entonces es importante la constancia y permanecer en el lugar para prepararte, para que conozcas a Dios y vos puedas funcionar y cumplir propósito. Entonces, el traer crecimiento, hay cambio. Amén o no amén. Fíjense en lo que es el crecimiento. El tercer punto es el viejo hombre. ¿Qué dice el viejo hombre, la palabra de Dios? Vamos directamente al pasaje, Efesios 4, 22 y 23. ¿Cómo andamos? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado. Ese viejo hombre, acá el Señor nos habla, ¿no?, de quitar el pecado de la vieja naturaleza, de vivir algo en el pasado. Muchos conocen el pasaje donde esa mujer que fue sacada de Sodoma y Gomorra, que ella dijo, no te des vuelta ni por nada, pero se dio vuelta y se convirtió en una estatua de sal. Amén o no amén. La conocen la historia. Eso representa al que vive el pasado, constantemente señalando, y vos sos esto, y vos sos el otro, y vos hiciste esto, y vos hiciste el otro. Y el mayor problema es cuando tenías el espejo y no te perdonaba. Ya lo que hiciste, porque el que condena, ¿quién es? Satanás. Entonces no te deja avanzar. Siempre mira hacia el pasado. La vieja naturaleza, el viejo hombre que está viciado. ¿Qué es vicio? Te maneja, te lleva. Él decide por vos. Amén. Por eso le habla la palabra en Efesios, porque le habla de Efesios. Él se presentaba a una iglesia y decía, wow, esto está sucediendo en este lugar. Entonces dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿cómo era? Mala, despojado, sacarte lo que venís viviendo. Debes sacarlo porque si no, no puedes avanzar. Dice, conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. O sea, que el Señor lo que quiere hacer es renovar tu mente, tu alma, que son emociones, sentimientos, voluntades, que trabajan en tu mente, que es el alma.
no está el proceso de que vos decidís hacer lo que vos querés. Por eso todo te es lícito, pero no todo te conviene. Todo no te edifica hacer. Tiene una consecuencia de lo que vos decidís hacer. Cuando vos te llevas a la palabra como es perfecta, y la palabra viene de parte de Dios, y el Espíritu Santo te manda, te lleva, te direcciona, no te vas a equivocar, no hay errores. Porque así el apóstol Pablo, cuando tenía que ir a predicar, le decían, no vayas a Asia, y no iba, porque si iba a ese lugar, lo mataba directamente. O sea, el Espíritu Santo te manda o no te manda. Te habla, sí, te dirige, sí. Pero todo tiene que ver en el crecimiento personal de cada uno, en los ítems que estamos hablando. Número 1, la disciplina espiritual. La número 2, nos habla de qué? Del ejercicio de la fe. Ejercitar la fe. Si nosotros no ejercitamos la fe en la búsqueda de Dios, amén, que es la constancia. O sea, si no somos constantes en lo que estamos haciendo, de pronto nos quedamos, nos frenamos y las cosas no siguen funcionando. Y vuelve de vuelta el problema a casa. Y se habla siempre de lo mismo. Y se habla de mismas crisis. Y no van para adelante ni para atrás. ¿Todo por qué? La falta de crecimiento. Amén. Y como último, en el Salmo 133:1, vamos a Mateo 16, lo tiene anotado, hermano. Me va llevando el amigo, amén. Dice Mateo 16:24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida, por causa de mí, la hallará. ¿Qué significa esto de tomar tu cruz? ¿Qué significa? Que si no muero, dejo las cosas a un costado y lo sigo al Señor, no puedo ser su discípulo. Si mi anhelo es ser cristiano, un hijo de Dios, tienes que tomar tu cruz y seguirlo. Amén. Por eso entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno anhela, si alguno quiere ver cambio, si alguno quiere ver modificaciones, orden en la casa, y se viene un montón de cosas para tu vida, que son cosas buenas que Dios tiene en tu vida, tienes que tomar tu cruz. Porque si no, los ítems anteriores, el viejo hombre viciado es el que te maneja. Entonces tu cruz no la puedes tomar, porque te maneja tu vida. Vicios pueden ser montones de vicios. Hablar mal, gritar, insultar, que lo dice en Gálatas 5. Las maledicencias y las cosas que salen de las personas. Cómo la manera de vivir que están ustedes se tienen que cambiar, porque si ya Dios los renovó, los cambió y sacó esa vieja naturaleza y los puso algo nuevo en ustedes, porque el vaso hay que se llenen cosas buenas. Porque si vos querés llenar las cosas, está lleno el vaso lleno, ¿cómo haces para meterle cosas? Rebalsa y no entra. Hay que vaciarlo. ¿Y cómo se vacía? En la búsqueda, en la oración, en el ayuno, en la lectura. Eso hace que vos vayas vaciando. Pero pastor, me cuesta tener el Espíritu Santo porque te ayude. Pero me está costando mucho. Están los hermanos para ayudarte, para direccionarte. Están los pastores. O sea que no hay excusa para seguir mal. Tenés todas las herramientas para dar bien. Amén o no amén. Gloria a Dios. El último, que es la unidad y armonía. ¡Wow! ¡Qué lindo vivir en armonía y en amor! Todos queremos estar re bien, ir a casa y gloria a Dios, mirá, mi hija hizo la comida, mi hijo hizo todas las cosas, me ayudó con la cama, me ayudó todo. No hay discusiones, no hay pelea, soy bendecido, no me falta nada. Voy al trabajo y me multiplican el sueldo, todo re lindo, ¿o no? Y todos quieren eso, ¿o no? Que las finanzas se multipliquen, todo re lindo, todo gloria a Dios. Ahí estamos todo bien. Pero cuando viene el problema, se acaba la armonía, se acaba todo. ¿Y qué dice en el Salmo 133:1? Dice, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Hasta ahí nomás. Para que
porque no me tiene otro mensaje. Para que en nuestra vida haya armonía y unidad, y vos entres en la casa o entres en la iglesia, tiene que haber unidad. Si vos querés tener unidad en la iglesia, tiene que haber la unidad del cuerpo, unidos en el espíritu. ¿Querés andar bien con tu hermano? Si vos orás y buscás a Dios, vas a andar bien. Pero los problemas, las crisis, porque la unidad es lo que habla Dios. La unidad del espíritu quiere decir, todos podemos tener distintos pensamientos y todos podemos pensar de distintas maneras, pero hay un solo espíritu, que es el Espíritu Santo, que nos une. ¿Se entiende? Quiere decir que vos podés venir con un pensamiento o una forma de ser, pero lo que nos une a nosotros en la oración, en la lectura y en el ayuno es Dios. Entonces, si estamos unidos en un espíritu, no voy a tener problema con el hermano, porque se va a buscar solucionar. Porque si queremos armonía y queremos unidad, necesitamos resolver las cosas. Hay falta de perdón, hay enojo, hay algo que produce dentro de la iglesia. Para tener armonía, como dice en el Salmo, qué hermoso, qué delicioso, como decir, qué lindo estar con mi hermano. Porque eso es lo que hace que disfrutes la familia. Qué lindo llegar a casa y decir, wow, la familia está bien, gloria a Dios, qué lindo, puede entendernos, estamos trabajando en la obra, ayudamos a la gente. Qué lindo que es. Para lograr eso, es el crecimiento espiritual. Si no, no hay armonía, no hay amor. Si no, todo es, si vos me das, yo te doy. Porque ese es como el cambio. Vos me das, yo te doy. Y si vos no me das, yo no te doy nada. Pero cuando está el amor de Cristo y la unidad del Espíritu, en la casa fluye las mismas cosas y el mismo Espíritu, la casa se empieza a ordenar. Y empieza a haber armonía, empieza a haber orden, empieza a haber limpieza. ¿Saben por qué? Porque el orden es igual a limpieza. Entonces en la casa se empieza a acomodar las cosas. Amén o no amén. Vos vas a trabajar y dejar todo tirado. ¿Qué te dice? Bueno, ahí tenemos a un primo. ¿Qué le dice siempre el supervisor al primo? Ordenar. Justo está conmigo trabajando. Pero yo nunca lo hablo mal, porque quiero que aprenda para que crezca. Digo, el día de mañana me gustaría verte a vos como un supervisor, que vos puedas direccionar a la gente. Porque si vos sos ordenado, vas a ser ordenado por la gente. Y vos, si vos sos una persona que obedece a las autoridades, la gente te va a obedecer. Porque es una ley en el mundo espiritual. Porque si nosotros no podemos con la gente terrenal, o sea, con el mundo que Dios nos da, y Dios dice que Él es el que pone los supervisores, los jefes, los reyes, y Él los saca también. Esa autoridad que son puestas por Dios, la puso para enseñarnos a nosotros, para que podamos crecer. Y no está hablando espiritual, está hablando natural. Tu trabajo, en tu familia, en los vecinos. Dios nos pone para que vos aprendas, para que vos crezcas. Pero está en vos. Como dijimos, libre albedrío, cada uno decide. ¿Amén o no amén? Todos decidimos en la vida. Hoy puedes estar escuchando la palabra y después llegar a tu casa y te agarrar los pelos los hijos. ¿Se entiende? O puedo agarrar y decir, bueno, me voy a drogar en la esquina. Pero dentro de la iglesia, que es de Cristo, no es nuestra, es de Dios. Y nosotros siendo todos juntos somos iglesia. ¿Se entiende? Es el cuerpo de Cristo. Lo que siempre el Señor va a querer que crezcamos. Por eso la palabra de hoy era crecimiento. ¿Cómo puede hacer para crecer? Porque no siempre vas a tener un tope. Vas a llegar a un nivel en tu vida en la cual vas a volver de vuelta a la vieja naturaleza. Y eso depende de vos. No depende ni del pastor, ni de la iglesia, ni de nadie. Depende personalmente de cada uno de nosotros. Porque Jesús dice, aquel que quiere seguirme, aquel que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y venga. Acá es personal.
Por eso cuando sos preparado, sos direccionado, el Señor lo quiere que crezcas. ¿Para qué? Para cumplir propósito. ¿Saben qué hermoso es llegar a una casa destruida en 1000 pedazos y en un lapso de tiempo ves que están sanados, restaurados? Esa es la mejor paga que puede tener una persona que va a ayudar. Amén o no amén. Y ese es el corazón de Dios. Él quiere entrar en tu casa, en tu familia, de tal manera para sanar, restaurar, liberar, y el plan más fuerte y poderoso, llevarte con Él a su presencia, en una eternidad con Él. Porque nosotros, una palabra que dice que nosotros nunca morimos, somos eternos. Al tener el Espíritu Santo somos eternos. O sea que nuestra muerte, ¿cuál va a ser? La carne, el traje que tenemos. Pero cada uno de nosotros sabemos que vamos con Dios. Él prepara sus moradas. Amén o no amén. Y eso es lo que nos da certeza y convicción y esperanza, que es la fe que produce Dios en nosotros, para que sabemos dónde vamos a ir. Poder cumplir el propósito de Dios en la tierra, para que todos puedan conocerlo a Dios y crecer espiritualmente, de tal manera que se vean los frutos. Porque los frutos no es que tengas un auto, una casa. Los frutos ese tienen que notar en tu rostro. Hay paz, hay gozo, hay amor, hay fe, hay templanza. Y dice la palabra, contra tales no hay ley. O sea que el diablo no puede hacer nada. Nada puede hacer. Porque en tu crecimiento encontrás estos frutos. Amén o no amén. Y dice que los dones de la iglesia son para que todos crezcamos. Dios usa a los pastores, a los líderes, a aquellas personas que tienen su corazón para ayudar, para que crezcan. Amén o no amén. Y depende de quién. Personal cada uno. Y para finalizar, lo vemos en Romanos 12, 1 y 2. Que ahí es donde dice el Señor a nosotros, en cada uno. Romanos, el Señor nos habla tremendamente en cómo tenemos que estar delante de Dios. O sea, esto es lo personal. No es que le digo, no, tal persona, no, esto es personal para cada uno de nosotros, para que Dios nos ministre, para que Dios nos ayude, para que nos corrija, nos exhorta. Porque queremos crecer. ¿Quieren crecer? Amén. Gloria a Dios. Y a eso venimos, a crecer. Dice Romanos 12, 1 y 2. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué dice Dios de todo esto? Que Él, Señor mismo, te dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad, comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Comprobar que te funciona. Tu vida tiene que ser transformada. La renovación de nuestra mente. Es decir, Señor, me cuesta orar, me cuesta leer, me cuesta ayunar, pero vos me podés hacer la obra en mí ayudándome a que lo pueda hacer. Porque sin Él no pueden hacer nada. Porque todo va a fluir la carne si no está Dios. Orar, ayunar, me pasan un montón de cosas, y volver al mismo problema, y volver al mismo crisis. Yo te invito a que te pongas de pie y que vos compruebes cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, donde vamos a orar delante de Dios conforme a su palabra, para que cada uno de nosotros podamos examinarnos a nosotros mismos, como dice la palabra. Ruego, el apóstol Pablo rogando, clamando, orando por la iglesia, pidiéndole, Señor Dios Todopoderoso, ruego por misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Oraba el apóstol por cada uno de la iglesia para que se les revele Cristo. Para que cada uno pueda personalmente decirle: Señor, este es mi problema, esta es mi crisis, este es mi vicio, esto es lo que me ata, esto es lo que me hace mal, esto es lo que está pasando en mi casa, esto es lo que sucede en el trabajo, esto es lo que sucede en mi finanza, esto es en mi matrimonio, en mi familia. Señor, acá estoy. Decirle: Señor, yo estoy acá, Señor. Yo te pido que caiga todo pensamiento sucio, todo pensamiento que no te agrada, todo pensamiento, Señor, que hace que me aleje de vos. Todo pensamiento que viene a la mente, Señor, en esta hora, Señor, decirle: Señor, necesito cambiar mi vida. Necesito ser renovado, Señor, en esta mañana. Hombre, mujer, niños y niñas, pongan su corazón delante de Dios y digan: Señor, necesito ser transformado, necesito ser renovado. Señor, yo me arrepiento y pido perdón. Y en esta mañana decirle, cerrar tus ojos y decir: Señor, yo te pido perdón, Señor, me arrepiento por las cosas que he hecho, consciente e inconscientemente, Señor. Porque quiero agradarte, Señor. Quiero glorificarte y bendecirte con mis actos, con mi forma de vivir, con mi forma de expresarme, Señor. Donde me muevo, Señor, que sea la vida de un cristiano. Si bien me cuesta, Señor, tomar estas actitudes de leer la Escritura, Señor, de orar, de ayunar, pero solamente tu mano poderosa me va a ayudar.